En el número 20 de la coruñesa Calle Real, en agosto de 1895, el genio Pablo Picasso inauguró su primera exposición. Vamos a recorrer la ciudad herculina como si se tratase de finales del siglo XIX para mostrarles, descubrirles la Coruña de Pablo Picasso. Un coruñés, José González, colega de profesión y amigo del padre de Picasso, José Ruiz, modeló esta estatua, la de María Pita, la heroína de A Coruña. Aquí empieza nuestro viaje de hoy. En una plaza que no tenía este aspecto cuando un pequeño Pablo llegó a una ciudad en proceso de cambio. Bancos e industria empezaban a asentarse en A Coruña para convertirla en una urbe moderna. Era 1891. Tras un voraz incendio, un espacio clave en la época, el Teatro Principal, hoy Teatro Rosalía, el único edificio de la ciudad con luz eléctrica, recuperaba su actividad. Fíjense cuánto ruido hay delante del Teatro Principal. Yo lo había en mi época, mucho ruido siempre, ¿no? Por cierto, cuando Picasso llega a esta ciudad en el año 1891, la noticia era que este edificio acababa de arder. Era el Teatro Principal, el edificio de la cultura, ¿no? Y fíjense qué cosa más bonita, ¿no? En el mismo año en que llegan los Picasso aquí, en el año 1891, se volvía a abrir o reinaugurar el edificio del Teatro Principal, que decía la noticia, situado justo enfrente de la Gran Antilla. Y la Gran Antilla, afortunadamente, todavía continúa entre nosotros. Era uno de los múltiples lugares que hay donde uno podía tomarse cacao o chocolate. Fíjense, no me creerán, pero en mi época los que no eran coruñeses nos llamaban a los coruñeses cascarilleros, precisamente, fíjense, porque desde aquí hasta la plaza de Lugo se amontonaban montañas y montañas del mejor cacao que venía, en fin, que venía al puerto coruñés. Saben ustedes que teníamos mucho tráfico comercial, sobre todo con las colonias de Portugal. Entonces el mejor cacao de Angola y de Mozambique aquí, y hacíamos el mejor chocolate del mundo. Recorremos la ciudad como si de finales del siglo XIX se tratase, y lo hacemos acompañados por un Eusebio da Guarda resucitado. Jesús Martínez se encarga de recordar los pasos de Picasso por A Coruña a los interesados por la historia de la ciudad herculina. Eusebio da Guarda fue el gran mecenas de la ciudad decimonónica, hijo de un zapatero portugués, piloto y marino mercante. Su fortuna la invirtió como buen coruñés en A Coruña. Una ciudad a la que toda la intelectualidad gallega del momento acudía a debatir. Aquí emergerá la Xeración Nós y por aquella época Emilia Pardo Bazán abrirá sus salones a Unamuno. La calle Real coruñesa era por aquel entonces igual de importante que lo es hoy, transitada y comercial, viva y, por qué no decirlo, también bohemia. Aquí, por ejemplo, sobre el que un día fue el Cine París, instaló su estudio uno de los pioneros de la cinematografía, el francés José Sellier. Él fue también quien retrató a una de las hermanas de Picasso, María. En el número 20 de la Calle Real, un 20 de agosto de 1895, Pablo Picasso organizó su primera exposición. En la playa de Riazor fue donde, según reconoció el autor más tarde, vio por primera vez una mujer desnuda. La Torre de Hércules era uno de sus lugares favoritos. La bautizó como Torre de Caramelo. Fue fuente de inspiración para el joven Picasso. Fue incluida en muchos de sus dibujos y óleos. La familia Ruiz Picasso sufre en Galicia su peor golpe. El 8 de enero de 1895 diagnostican a Concepción, la hermana pequeña de Pablo, difteria. Muere 2 días más tarde. Fue enterrada en, por aquel entonces, el cementerio municipal, hoy Camposanto de San Amaro. Sabemos en la actualidad que el pequeño Pablo hizo aquellos días un pacto con Dios. Si su hermana sobrevivía, dejaría de pintar. La misma noche en la que murió Conchita, pintó a escondidas un óleo, liberado quizá de aquella promesa.
Justo un mes después del fallecimiento de la hermana de Picasso, los coruñeses inauguraban este obelisco, que simbolizaba el final del aislamiento. El término de las obras de un tren que comunicaría a Coruña con el centro de la península.